Mi padre quería usarme, gritó la chica apache, y el hombre de la montaña se congeló antes de actuar. La chica apache vivía en un pequeño hogar en lo alto de la montaña, rodeada por árboles grandes, ríos que cantaban y cielos que parecían nunca terminar. Desde pequeña siempre se sintió parte de ese lugar. Conocía cada sendero, cada roca y cada árbol. Para ella la montaña era su refugio, su hogar y su amiga más cercana. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaban su ventana, se levantaba y salía a caminar, sintiendo cómo el viento movía su cabello y cómo los pájaros daban la bienvenida al nuevo día. El hombre de la montaña vivía cerca de la chica apache. Era un hombre sabio y silencioso, conocido en toda la zona por su conocimiento de las hierbas, los animales y las estrellas. Siempre parecía saber cuándo algo estaba mal o cuándo alguien necesitaba ayuda. Para la chica apache él era un protector, un guía y a veces un amigo con quien podía compartir sus sueños y temores. Aunque no hablaban todo el tiempo, ella sabía que podía confiar en él, que siempre estaría allí cuando lo necesitara. En la escuela local, la chica apache era conocida por su inteligencia y por su carácter fuerte. No tenía miedo de expresar lo que sentía, aunque a veces eso la metiera en problemas. Sus compañeros la admiraban y algunos la envidiaban, pero ella nunca dejaba que eso la afectara. Siempre buscaba aprender más, leer libros que la transportaban a lugares que nunca había visto y preguntar sobre todo lo que le parecía curioso. Su curiosidad no conocía límites. En casa, la vida no siempre era fácil. Su familia tenía costumbres estrictas y muchas veces la chica apache sentía que debía obedecer sin preguntar. Aún así, ella tenía un espíritu libre que no podía ser contenido. Amaba a su familia, pero a veces no entendía por qué ciertas reglas debían ser tan rígidas. Sus momentos favoritos eran los que podía pasar afuera sola o acompañada por el hombre de la montaña, explorando el bosque, recogiendo hierbas o simplemente escuchando el sonido del río. Una tarde mientras caminaba por un sendero estrecho escuchó un ruido extraño detrás de unos arbustos. Su corazón dio un pequeño salto, pero no de miedo sino de curiosidad. Se acercó con cuidado y vio a un zorro pequeño intentando. El animal parecía torpe pero determinado. La chica apache se agachó y extendió su mano sin esperar que el zorro se acercara. En ese momento ella sintió una conexión especial con la naturaleza, un recordatorio de que incluso los seres pequeños y frágiles podían ser fuertes y valientes. Cuando regresó a casa, la chica apache encontró al hombre de la montaña esperando en la puerta. Su expresión era tranquila, pero había un brillo en sus ojos que decía que algo había captado su atención. Sin necesidad de palabras, la chica apache entendió que él sabía más de lo que decía. Caminó hacia él y juntos miraron el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas lejanas. El cielo se tiñó de colores naranja, rosa y violeta, y la chica apache sintió una paz profunda, como si el mundo estuviera justo donde debía estar. Durante las semanas siguientes, la chica apache siguió explorando y aprendiendo. Cada día descubría algo nuevo, un tipo diferente de pájaro, una flor rara que crecía solo en ciertas rocas, o huellas de animales que la llevaban a historias invisibles del bosque. El hombre de la montaña a veces la acompañaba, enseñándole a leer los signos de la naturaleza y a comprender su entorno. No era solo aprendizaje, era una forma de conexión con la vida misma. A pesar de todo lo bello de su entorno, había momentos en los que la chica apache sentía incomodidad. Su intuición le decía que algo no estaba bien en su hogar, aunque no podía explicar exactamente qué era. A veces veía miradas extrañas o escuchaba conversaciones que se detenían cuando ella entraba. No entendía todo, pero aprendió a confiar en su instinto y a buscar apoyo en personas en quienes confiaba. El hombre de la montaña era siempre su refugio en esos momentos, alguien que escuchaba sin juzgar y ofrecía consejo con calma. Una tarde de otoño, mientras recogía hojas caídas cerca del río, la chica apache recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás. Hablaban sobre la fuerza interior, sobre cómo enfrentar los miedos sin perder la esperanza. Esas palabras se habían quedado en su corazón, y ahora, mientras observaba el agua correr, las recordaba con claridad. Entendió que aunque la vida tuviera desafíos y momentos de incertidumbre, siempre podía encontrar fuerza dentro de sí misma y en las personas que la apoyaban. El hombre de la montaña, por su parte, notaba cambios en ella. La veía más alerta, más consciente de su entorno, más madura de lo que su edad sugería. Él sabía que la naturaleza le enseñaba lecciones importantes, pero también que la vida humana traía desafíos más complejos que requerían coraje y cuidado. Su papel no era solo protegerla,
sino enseñarle a ser fuerte y a confiar en su propio juicio. Esa noche, mientras el viento movía los árboles y las estrellas comenzaban a brillar, la chica apache se acostó en su cama pensando en todo lo que había aprendido. Recordó los momentos felices, las pequeñas aventuras y los instantes de silencio junto al hombre de la montaña. Sintió gratitud por la montaña, por la naturaleza y por las personas que la acompañaban. Pero también sintió una sombra de preocupación, una sensación que no podía ignorar. Su intuición le decía que pronto tendría que enfrentar algo importante, algo que requeriría toda su valentía y confianza en sí misma. A medida que las semanas pasaban, su vida continuaba entre exploraciones, aprendizajes y momentos de calma. Cada día traía nuevas sorpresas y desafíos, y la chica apache los enfrentaba con inteligencia y determinación. Su relación con el hombre de la montaña se fortalecía, basada en confianza, respeto y la certeza de que siempre había alguien dispuesto a escucharla y apoyarla. Si terminó la primera parte de su historia, la vida de la chica apache en la montaña era hermosa, llena de descubrimientos, amistades y conexión con la naturaleza. Pero también estaba marcada por un sentimiento de anticipación. La historia apenas comenzaba y la montaña, con todos sus secretos y misterios, después de varias semanas de tranquilidad y descubrimientos en la montaña, la chica apache empezó a notar cosas que la hacían sentir incómoda. No eran cosas grandes ni obvias, pero su intuición le decía que algo no estaba del todo bien. A veces, al llegar a la casa, sentía que las miradas de algunas personas eran diferentes. Se detenían un momento y luego cambiaban de tema o salían. No sabía cómo interpretar esas señales, pero su corazón no la engañaba. Había algo que debía observar con cuidado. Durante esos días comenzó a sentirse más vigilada. Cuando hablaba con su madre o con algún vecino, a veces escuchaba que su padre interrumpía las conversaciones con comentarios extraños o insistentes. No eran palabras malas ni acciones peligrosas, pero la hacían sentir insegura y confundida. La chica apache no sabía cómo explicar lo que sentía, pero aprendió a no ignorarlo. Recordaba lo que el hombre de la montaña le había enseñado sobre escuchar la intuición y prestar atención a los detalles de la vida cotidiana. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cercano al río, la chica apache vio cómo un grupo de ardillas se movía de un árbol a otro, con gran rapidez y coordinación. Se quedó observándolas y pensó en cómo cada ser en la naturaleza tenía sus propias señales para comunicarse y protegerse. Sintió que ella también debía aprender a leer las señales a su alrededor. No podía confiar solo en lo que veía, debía sentirlo con el corazón y actuar con cuidado. Esa idea la acompañó durante el resto del día. Esa noche, en su habitación, la chica apache no podía dejar de pensar en lo que había sentido durante el día, pero su hogar empezaba a parecer un lugar lleno de preguntas sin respuestas. Se recostó sobre la cama y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Recordó todas las enseñanzas del hombre de la montaña, cómo observar sin apresurarse, cómo escuchar sin juzgar, y cómo prepararse para enfrentar cualquier situación con calma y decisión. A la mañana siguiente decidió hablar con él. Caminó por el sendero que los conectaba, sintiendo el aroma de la tierra mojada y escuchando el canto de los pájaros. Cuando llegó, lo encontró reparando una pequeña cerca que rodeaba su jardín de hierbas. Él la saludó con una sonrisa tranquila y le pidió que lo ayudara a recoger algunas plantas. Mientras trabajaban, la chica apache comenzó a contarle lo que había sentido últimamente. Las miradas extrañas, las conversaciones que cambiaban cuando entraba y esa sensación de incomodidad que no podía explicar. El hombre de la montaña la escuchó con atención, no interrumpió, no juzgó y no se apresuró a darle una respuesta. Solo la miró con calma y le dijo que estaba bien sentir lo que sentía, que su intuición era fuerte y que debía confiar en ella misma. Le enseñó que, a veces, las señales más pequeñas son las más importantes y que no siempre las personas o los lugares actúan como uno espera. Era un momento de enseñanza, un recordatorio de que el mundo era complejo y que ella debía aprender a moverse con cuidado, sin miedo pero con conciencia. Después de esa conversación, la chica apache se sintió un poco más segura. Comprendió que no estaba sola y que tenía a alguien que la apoyaba y le enseñaba a enfrentar lo que viniera. Pasaron los días y ella continuó explorando la montaña, recogiendo hierbas, observando animales y aprendiendo sobre la vida que la rodeaba. Cada momento de tranquilidad la ayudaba a fortalecer su espíritu y a prepararse para cualquier situación que pudiera presentarse. Un día, mientras caminaba por un sendero que nunca había explorado, la chica apache encontró una pequeña cueva escondida entre las rocas. Se acercó con cuidado y vio que era un lugar seco y seguro, con espacio suficiente para sentarse y pensar. Decidió que sería su refugio secreto.
un lugar donde podría ordenar sus ideas, escribir en su cuaderno y sentir la tranquilidad que la montaña siempre le ofrecía. Allí cada pensamiento se volvía claro, y su corazón se sentía más ligero. Sin embargo, la inquietud seguía presente. En casa las pequeñas señales de incomodidad no desaparecían. Su padre a veces se acercaba con preguntas que no entendía del todo o con comentarios que la hacían dudar. La chica Apache aprendió a mantenerse firme, a no responder con miedo y a observar con atención cada gesto y palabra. Se recordó a sí misma que tenía derecho a sentirse segura, a decir lo que pensaba y a pedir ayuda cuando lo necesitara. El hombre de la montaña, por su parte, seguía observando y acompañándola. Le enseñó cómo enfrentar situaciones complicadas sin perder la calma, cómo buscar apoyo en las personas adecuadas y cómo confiar en su propio juicio. Cada conversación con él era una lección de vida. Le explicaba que a veces las personas cercanas podían actuar de manera confusa o equivocada, pero que siempre había formas de protegerse y de mantener la integridad personal. Durante ese tiempo, la chica Apache comenzó a notar que su voz tenía fuerza. Descubrió que podía expresar lo que sentía sin miedo, y que cada vez que lo hacía, su corazón se sentía más ligero. Aprendió que los sentimientos de incomodidad no debían ser ignorados, y que podía actuar con prudencia, buscando apoyo cuando lo necesitara. Esa fuerza interna se convirtió en su mejor defensa, una herramienta que la ayudaba a enfrentar cualquier situación sin perder la claridad ni la esperanza. Un día, mientras el sol caía detrás de las montañas y el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, recordó los días felices, las aventuras en la montaña, los momentos de aprendizaje junto al hombre de la montaña y las pequeñas señales que la habían alertado sobre su entorno. Sintió gratitud por la naturaleza, por las personas que la apoyaban y por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Esa tarde, cuando regresó a casa, se dio cuenta de algo importante. No podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor, pero sí podía controlar cómo reaccionaba. Podía mantenerse atenta, expresarse con claridad y buscar ayuda cuando lo necesitara. Aprendió que el valor no significaba no tener miedo, sino enfrentar los desafíos con inteligencia, paciencia y confianza en uno mismo. A partir de ese momento, la chica Apache decidió que no dejaría que las señales de incomodidad la detuvieran. Continuaría explorando la montaña, aprendiendo sobre la vida, observando la naturaleza y creciendo como persona. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier situación, y sobre todo sabía que no estaba sola. El hombre de la montaña siempre estaría allí para guiarla y apoyarla, como un faro de seguridad en medio de la incertidumbre. Así terminó la segunda parte de su historia. La chica Apache había aprendido a reconocer las señales de alerta, a confiar en su intuición y a fortalecer su voz interior. La montaña seguía siendo su refugio, su escuela y su amiga. Pero también se había convertido en un lugar de preparación para los desafíos que la vida le presentaría. La aventura continuaba, y ella estaba lista para enfrentarse a lo que viniera con valentía y claridad. Con el paso de los días, la chica Apache sintió que la sensación de incomodidad que había percibido desde hacía tiempo crecía dentro de ella. No sabía exactamente por qué, pero algo en el ambiente de su hogar le hacía sentirse insegura. Su intuición, siempre aguda, le decía que debía prestar atención, que debía cuidar su espacio y su voz. Cada mañana al despertar sentía un pequeño nudo en el estómago, una alerta silenciosa que le recordaba que debía ser cautelosa. Decidió que no podía quedarse callada. Por mucho que le doliera enfrentar ciertos momentos, comprendió que debía expresar lo que sentía. Caminó por los senderos de la montaña con paso firme, respirando el aire fresco y dejando que el aroma de los árboles y el río la ayudara a calmar su mente. Llegó al hogar y con la respiración profunda reunió el valor para hablar. Cuando se acercó a su padre, sintió un torbellino de emociones. Había amor, confusión, miedo y también la determinación de no permanecer en silencio. Se paró frente a él y con voz firme, aunque temblorosa, dijo lo que había sentido durante tanto tiempo. Mi padre quería usarme. Sus palabras llenaron la habitación con un silencio inesperado. Todo pareció detenerse por un momento. El viento afuera dejó de moverse, el canto de los pájaros desapareció, y hasta las sombras parecieron quedarse quietas. El hombre de la montaña, que había estado cerca observando con discreción, se congeló por un instante ante la declaración de la chica Apache. Su corazón se aceleró, pero sus movimientos permanecieron calmados. No había prisas, no había gritos, solo un momento de asombro y comprensión de la gravedad de la situación. Él sabía que debía actuar con cuidado, que cualquier paso apresurado podría confundir o asustar aún más a la chica Apache. Mientras tanto, la chica Apache sentía un alivio mezclado con miedo.
Decir lo que sentía había sido difícil, pero también liberador. Por primera vez su voz interior y su intuición se encontraron con el exterior, con alguien que podía escucharla y apoyarla. Ella miró al hombre de la montaña, buscando en su rostro una señal de comprensión. Sabía que no estaba sola. El hombre de la montaña respiró hondo y se acercó a la chica apache con cuidado, como quien se aproxima a una. Le tomó las manos con suavidad y le dijo: «Está bien, niña. Gracias por confiar en mí. Vamos a encontrar la manera de cuidarte y mantenerte segura. No estás sola». Sus palabras no solo la tranquilizaron, sino que también le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Esa tarde, después de hablar con ella, el hombre de la montaña decidió llevarla a su refugio secreto, el pequeño lugar entre las rocas que la chica apache había descubierto semanas atrás. Allí podían pensar con claridad, lejos del ruido y de cualquier tensión. Sentados uno frente al otro, comenzaron a hablar de lo que había sucedido. El hombre de la montaña escuchaba cada palabra sin interrupciones, mientras la chica apache explicaba lo que había sentido, lo que había observado y cómo su intuición la había guiado hasta ese momento. La conversación fue larga y profunda. La chica apache expresó miedo, confusión y también valentía. Habló de cómo había notado pequeñas señales, cómo había aprendido a confiar en su intuición y cómo, a pesar de todo, había decidido no callar. El hombre de la montaña la escuchó con atención total, recordándole que sus sentimientos eran válidos y que tenía derecho a expresar lo que sentía sin miedo ni vergüenza. Durante la charla, la chica apache comprendió algo importante. No debía cargar sola con sus emociones. Hablar, expresar sus sentimientos y confiar en alguien que la apoyara era una forma de protección y de crecimiento. El hombre de la montaña le enseñó que enfrentar las situaciones difíciles con palabras y reflexión era una herramienta poderosa, más fuerte que cualquier acción precipitada o impulsiva. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, se levantaron y caminaron por el sendero hacia el hogar. El aire fresco los envolvía y cada paso parecía más ligero que el anterior. La montaña, testigo silenciosa de sus vidas, La chica apache sintió que algo dentro de ella había cambiado. Había tomado el primer paso para protegerse, para expresar su verdad y para no quedarse en silencio. En los días siguientes la rutina cambió ligeramente. La chica apache se sentía más alerta, pero también más fuerte. Aprendió a reconocer las señales de alerta en su entorno y a actuar con prudencia. No se trataba de miedo, sino de conciencia y preparación. Cada acción que tomaba estaba guiada por su intuición y por la confianza en las personas que la apoyaban. El hombre de la montaña siguió acompañándola, enseñándole formas de mantenerse segura y de enfrentar situaciones incómodas con calma y claridad. Le explicaba cómo observar sin apresurarse, cómo evaluar cada momento y cómo confiar en su propio juicio. Cada lección reforzaba su confianza y le ayudaba a sentirse más protegida. Una tarde, mientras recogía hierbas cerca del río, la chica apache pensó en todo lo que había ocurrido. Recordó sus primeros días en la montaña, las pequeñas aventuras, los momentos de aprendizaje con el hombre de la montaña y las señales que la habían llevado a expresar lo que sentía. Sintió gratitud por la montaña, por la naturaleza y por las personas que la habían acompañado y escuchado. Pero también sintió una determinación más profunda. Estaba decidida a cuidar de sí misma, a proteger su voz y a seguir aprendiendo a confiar en su intuición. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la chica apache se recostó en su cama pensando en el futuro. Sabía que enfrentar la verdad no era fácil, pero también comprendió que había dado un paso importante hacia su propio empoderamiento. El hombre de la montaña, vigilante y silencioso, observaba desde afuera, asegurándose de que todo estuviera en calma y que la joven se sintiera segura. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola y de que siempre podía encontrar apoyo cuando lo necesitara. En los días que siguieron, la relación entre la chica apache y el hombre de la montaña se fortaleció. Él se convirtió en su guía y protector, pero también en un amigo confiable con quien podía compartir sus pensamientos y emociones. La chica apache aprendió que la fuerza no siempre se demuestra con acciones visibles. A veces, la verdadera fuerza está en expresar la verdad, cuidar de uno mismo y confiar en quienes realmente se preocupan por nosotros. Mientras tanto, la montaña seguía siendo su refugio. Cada árbol, cada río y cada sendero le recordaban que la vida podía ser hermosa y desafiante al mismo tiempo. Aprendió a equilibrar la exploración, la alegría y la atención cuidadosa a su entorno. Sabía que el mundo era complejo, pero también comprendía que podía enfrentarlo con inteligencia, calma y valentía. La tercera parte de la historia terminó con un sentimiento de reflexión y preparación.
La chica Apache había dado un paso crucial. Había expresado su verdad y comenzado a aprender cómo protegerse con palabras, intuición y apoyo. Aunque el camino por delante aún presentaba desafíos, ella estaba lista para enfrentarlos con determinación y con la seguridad de que no estaba sola. La montaña, testigo constante de su vida, seguía observando silenciosa, como guardiana de sus secretos, después de que la chica Apache expresó lo que sentía, y el hombre de la montaña escuchó con calma. La vida en la montaña cambió de manera sutil pero significativa. Ya no era solo la rutina de exploraciones, juegos y aprendizaje. Ahora había una nueva conciencia, un cuidado más profundo en cada acción y palabras. La chica Apache comprendió que había tomado un paso importante, pero también sabía que debía estar atenta y preparada para cualquier situación que surgiera. El hombre de la montaña, que siempre había sido observador y paciente, comenzó a tomar medidas para protegerla sin hacer que ella se sintiera asustada o insegura. Su enfoque no era imponer reglas estrictas ni generar miedo, sino enseñarle cómo cuidar de sí misma y cómo mantenerse alerta con inteligencia y calma. Juntos comenzaron a revisar los lugares donde la chica Apache pasaba tiempo sola y a identificar espacios donde podía sentirse más segura. Cada tarde, después de sus tareas diarias y de las exploraciones en la montaña, se reunían en el pequeño refugio entre las rocas que ella había descubierto semanas atrás. Allí, el hombre de la montaña la enseñaba ejercicios simples de observación, le explicaba cómo notar detalles en su entorno que podrían ayudarla a entender mejor cualquier situación, y cómo escuchar su intuición sin dejarse llevar por el miedo. La chica Apache escuchaba atentamente, tomando notas mentales y preguntando sobre todo lo que no comprendía. A medida que pasaban los días, la chica Apache comenzó a practicar lo que aprendía. Observaba a las personas a su alrededor, las acciones y palabras de quienes la rodeaban, y cómo ciertos gestos podían indicar preocupación, alegría o confusión. Aprendió a confiar en su juicio y a recordar que podía buscar ayuda cuando algo la incomodara. Esta práctica le dio un sentido de control y seguridad que antes no había sentido de manera tan consciente. Un día, mientras recolectaba hierbas cerca del río, notó algo que antes no había visto. Un sendero escondido entre los arbustos parecía llevar a un lugar apartado, ideal para reflexionar o buscar tranquilidad. Decidió explorarlo con cuidado, recordando las enseñanzas del hombre de la montaña, moverse con atención, observar cada detalle y estar preparada para regresar si algo la hacía sentir incómoda. Encontró un pequeño claro rodeado de árboles altos y flores silvestres donde el sol caía suavemente entre las hojas. Era un lugar. En ese espacio la chica Apache se dio cuenta de que protegerse no solo significaba estar atenta a los demás, sino también cuidar de su propia mente y emociones. Aprendió a reconocer los sentimientos que surgían dentro de ella, a nombrarlos y expresarlos con palabras. Descubrió que cuando hablaba de lo que sentía, su corazón se sentía más ligero y su mente más clara. Cada pequeño paso de autocuidado fortalecía su confianza y su determinación. Mientras tanto, el hombre de la montaña continuaba supervisando de manera discreta. Él comprendía que la mejor protección no era solo física, sino también emocional y mental. La animaba a hablar, a compartir sus emociones y a confiar en su capacidad para tomar decisiones. Le enseñó que la fortaleza verdadera no siempre se mostraba en acciones grandes, sino en pequeños actos de cuidado, reflexión y valentía. La chica Apache notó que algunas personas la miraban diferente, pero ya no se sentía insegura. Ahora sabía que podía establecer límites con calma y firmeza, y que podía recurrir al hombre de la montaña si necesitaba apoyo. Cada día se volvía más consciente de su entorno y más capaz de manejar situaciones complicadas con inteligencia y serenidad. Un día, mientras caminaban por un sendero cercano al bosque, el hombre de la montaña le mostró a la chica Apache cómo identificar señales sutiles de alerta en la naturaleza. Le enseñó a observar movimientos, expresiones y sonidos que podían indicar algo importante. También le recordó que no debía reaccionar con miedo, sino con calma y reflexión. La chica Apache escuchaba con atención, comprendiendo que estos conocimientos la ayudarían no solo en la montaña, sino también en la vida diaria. A medida que practicaban, la chica Apache comenzó a notar cambios en sí misma. Se sentía más segura, más tranquila y más fuerte. Cada enseñanza se convertía en una herramienta que podía usar para protegerse y para enfrentar cualquier situación con claridad. La relación con el hombre de la montaña se fortalecía, basada en confianza, respeto y cuidado mutuo, pero también entendía que la verdadera fuerza venía de su propio interior. Una tarde, mientras recogían flores para secarlas y usarlas en remedios,
La chica apache reflexionó sobre lo que había sucedido en las últimas semanas. Recordó cómo había sentido incomodidad y miedo, y cómo había encontrado el valor para hablar y expresar lo que sentía. Pensó en la importancia de escuchar la intuición, de confiar en los propios sentimientos y de buscar ayuda cuando fuera necesario. Cada recuerdo la hacía sentir más consciente de su fuerza y de su capacidad para enfrentar desafíos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el viento movía suavemente los árboles, la chica apache escribió en su cuaderno. Describió sus sentimientos, sus aprendizajes y su gratitud por tener a alguien como el hombre de la montaña a su lado. Escribió sobre la importancia de la confianza, de la valentía y del cuidado personal. Sus palabras se convirtieron en un recordatorio de todo lo que había aprendido y de la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Los días siguientes fueron una combinación de exploración, aprendizaje y práctica. La chica apache continuó recolectando hierbas, observando animales y descubriendo nuevos senderos en la montaña. Cada experiencia se convertía en una oportunidad para fortalecer su confianza, su juicio y su intuición. Aprendió a disfrutar de la libertad que la montaña le ofrecía, mientras mantenía la atención necesaria para cuidarse a sí misma. El hombre de la montaña también comenzó a enseñarle cómo comunicarse con otras personas de manera efectiva y segura. Le explicaba la importancia de ser clara en sus palabras, de expresar sus sentimientos y de establecer límites de manera respetuosa. La chica apache comprendió que la protección no solo se trataba de vigilar el entorno, sino también de aprender a comunicarse y a mantener relaciones saludables y seguras. Un día, mientras caminaban hacia un lugar apartado del bosque, la chica apache notó que el río estaba más caudaloso de lo normal. Le recordó al hombre de la montaña que algunas piedras que antes usaban para cruzar ahora estaban parcialmente cubiertas por el agua. Él sonrió y le explicó que cada cambio en la naturaleza era una oportunidad para aprender. Debemos adaptarnos a lo que nos rodea, dijo, y así estaremos siempre preparados para cualquier situación. La chica apache asintió, comprendiendo que la lección era aplicable no solo al río, sino a la vida misma. A medida que la tarde avanzaba, el hombre de la montaña y la chica apache regresaron a casa. Ella se sentía más segura y consciente que nunca. Sabía que los desafíos podrían aparecer, pero también comprendía que estaba equipada para enfrentarlos. Había aprendido a confiar en su voz, a observar su entorno y a buscar apoyo cuando lo necesitara. Cada día era un paso más hacia la fortaleza interior y la confianza en sí misma. La cuarta parte de la historia terminó con un sentimiento de preparación y protección. La chica apache había dado pasos importantes para cuidar de sí misma, aprendiendo a confiar en su intuición y a utilizar las enseñanzas del hombre de la montaña para enfrentar cualquier situación. La montaña seguía siendo su refugio, un lugar de aprendizaje y descubrimiento, mientras que la relación entre la joven y su mentor crecía en confianza, cuidado y respeto. Con el paso de los días, la chica apache se sintió más fuerte y segura que nunca. Cada lección que había aprendido junto al hombre de la montaña se convirtió en una herramienta que podía usar en su vida diaria. Aprendió a observar, escuchar su intuición, expresarse con claridad y buscar ayuda cuando la necesitara. Cada pequeño paso que daba fortalecía su confianza y la hacía sentir lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Una mañana, después de un amanecer brillante que tiñó el cielo de tonos naranja y rosa, la chica apache decidió que era momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Caminó por los senderos de la montaña con paso firme y consciente, respirando profundamente y dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Cada árbol, cada piedra y cada animal que encontraba en su propio juicio, el hombre de la montaña la acompañaba, pero no intervenía a menos que fuera necesario. Él sabía que la mejor manera de prepararla para la vida era dejar que ella misma enfrentara pequeñas pruebas, observando y guiando sin reemplazar su fuerza interior. Mientras caminaban, le enseñaba a leer los signos del entorno, a identificar posibles riesgos y a anticiparse a las situaciones de manera calmada y lógica. La chica apache escuchaba atentamente, haciendo preguntas y reflexionando sobre cada enseñanza. Durante una de sus exploraciones encontraron un grupo de jóvenes que también vivían cerca de la montaña. Algunos eran curiosos y amigables, mientras que otros eran más reservados. La chica apache se acercó a ellos con confianza, recordando las enseñanzas del hombre de la montaña sobre la comunicación y los límites personales. Habló con claridad, expresando sus ideas y escuchando a los demás con atención. Descubrió que podía relacionarse con personas nuevas sin perder su seguridad ni su voz. Esa tarde regresaron al refugio secreto entre las rocas. La chica apache se sentó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Recordó los momentos difíciles,
las señales de alerta que había percibido, el miedo que había sentido y sobre todo la valentía que había mostrado al expresarse y buscar ayuda. Cada recuerdo la fortalecía, haciéndola sentir orgullosa de sí misma y consciente de su capacidad para enfrentar cualquier desafío. Sabía que su protegida había crecido mucho en poco tiempo. Su intuición, su capacidad de reflexión y su fuerza interior eran... Ella ya no era solo una niña curiosa explorando la montaña. Se había convertido en alguien capaz de cuidar de sí misma, de tomar decisiones conscientes y de mantener su seguridad emocional y física. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, la chica apache decidió visitar su refugio secreto sola. Caminó por los senderos que ya conocía bien, disfrutando del sonido del viento entre los árboles y del canto de los pájaros. Se sentó en el claro rodeada de flores y piedras suaves, y cerró los ojos por un momento, respirando profundamente y sintiendo cómo cada parte de su cuerpo se relajaba. Era un momento de tranquilidad y reflexión, un instante para recordar todo lo que había aprendido. En ese espacio seguro comenzó a escribir en su cuaderno. Sus palabras describían sus sentimientos, sus miedos, sus aprendizajes y sus logros. Recordó cómo había percibido señales de alerta, cómo había tenido el valor de hablar y cómo el hombre de la montaña la había guiado con paciencia y sabiduría. Cada frase era un recordatorio de que la fuerza verdadera venía de la combinación de coraje, reflexión y apoyo. De quienes nos quieren, a medida que las semanas pasaban, la chica apache se dio cuenta de que su vida en la montaña había cambiado para siempre, pero de manera positiva. Ahora podía disfrutar de la naturaleza sin temor, explorar cada sendero con atención y seguridad y relacionarse con los demás de manera respetuosa y clara. Cada experiencia la hacía más fuerte, más consciente y más capaz de enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. Un día, mientras caminaba cerca del río, notó cómo el agua corría con fuerza entre las piedras. Recordó que al principio incluso los pequeños cambios en el río le causaban inseguridad. Ahora, sin embargo, podía observar. Comprendió que la vida era como el río, a veces tranquila, a veces caudalosa, pero siempre hermosa y llena de oportunidades para aprender y crecer. Esa tarde, el hombre de la montaña la acompañó hasta la cima de una colina desde donde se podía ver todo el valle. El paisaje era impresionante. Las montañas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los ríos brillaban bajo el sol, y los árboles se mecían suavemente con el viento. La chica apache sintió una paz profunda y un orgullo silencioso. Sabía que había recorrido un camino difícil, pero también que había aprendido a enfrentar la vida con fuerza, claridad y confianza. Mientras contemplaban el horizonte, el hombre de la montaña le habló sobre el futuro. Le recordó que la vida siempre traería desafíos, pero que ella ahora tenía herramientas para enfrentarlos. La animó a seguir explorando, aprendiendo y fortaleciendo su intuición y su capacidad de comunicación. La chica apache escuchaba con atención, comprendiendo que cada lección que había recibido sería útil en cualquier etapa de su vida. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y la luna iluminaba la montaña, recordó todo lo que había aprendido desde la observación de las señales de alerta hasta la importancia de expresar sus sentimientos y buscar apoyo. Sintió gratitud por el hombre de la montaña, por la montaña que la rodeaba y por su propia fuerza interior. Sabía que estaba lista para enfrentar el futuro, cualquiera que fuera. Los días siguientes fueron una combinación de exploración, aprendizaje y reflexión. La chica apache continuó recolectando hierbas, observando animales y descubriendo nuevos senderos, pero ahora lo hacía con plena conciencia y confianza. Cada momento se convirtió en una oportunidad para fortalecer su intuición y su seguridad. Aprendió que la verdadera fuerza no está solo en la acción, sino en la capacidad de comprender, decidir y cuidar de uno mismo con sabiduría. Un día, mientras caminaba por un sendero cercano al bosque, la chica apache encontró a un grupo de niños que parecían inseguros y tímidos. Recordó sus propias experiencias y decidió acercarse con amabilidad. Les habló con paciencia y claridad, escuchó sus pensamientos y les enseñó pequeños consejos sobre cómo mantenerse seguros y atentos. Los niños la miraban con admiración, sorprendidos por su confianza y calma. La chica apache comprendió que su aprendizaje no solo la beneficiaba a ella, sino que también podía ayudar a otros. Con el tiempo, la chica apache se convirtió en un ejemplo para quienes la rodeaban. Su capacidad de observación, su intuición, su valentía para expresar lo que sentía y su habilidad para buscar apoyo cuando lo necesitaba se convirtieron en una guía silenciosa para los demás. El hombre de la montaña se sentía orgulloso, no solo por lo que había logrado enseñarle, sino también por la manera en que ella había asumido la responsabilidad de cuidar de sí misma y de compartir su conocimiento.
Al final, la chica apache comprendió que la montaña no solo era un lugar de aventuras y descubrimientos, sino también un espacio de aprendizaje y fortaleza. Cada sendero, cada árbol y cada río le recordaban las lecciones de vida que había recibido. Aprendió que la fuerza verdadera está en la combinación de coraje, reflexión, comunicación y cuidado de uno mismo. Cada día era una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerse, y ella estaba lista para aprovecharla al máximo. La historia terminó con un sentimiento de esperanza y empoderamiento. La chica apache había enfrentado momentos de miedo e incertidumbre, había escuchado su intuición, había expresado sus sentimientos y había aprendido a cuidarse a sí misma con sabiduría y valentía. La montaña seguía siendo su hogar, su refugio y su maestra, mientras el hombre de la montaña permanecía a su lado, observando con orgullo cómo la joven enfrentaba la vida con confianza y claridad. En el silencio de la noche, mientras el viento movía suavemente los árboles y el cielo se iluminaba con la luna y las estrellas, la chica apache sonrió. Sabía que la vida tenía desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Cada enseñanza, cada experiencia y cada reflexión la habían preparado para el futuro. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, la chica apache se durmió, lista para un mañana lleno de posibilidades, aventuras y aprendizaje.